Durante siglos, el nombre Drácula ha provocado un estremecimiento particular, una mezcla de fascinación, temor y curiosidad. Detrás de ese título cargado de oscuridad, no solo existe un vampiro literario capaz de desafiar la muerte, sino también un personaje histórico real, un hombre de carne y hueso, cuyo legado se distorsionó hasta convertirse en uno de los mitos más conocidos del mundo. En este video exploraremos quién fue ese hombre, cómo vivió, por qué su nombre quedó manchado de sangre y terror, y cómo, mucho después de su muerte, terminó transformándose en Drácula, símbolo del horror y protagonista de incontables historias. Se trata del relato de Vlad III de Valaquia, también llamado Vlad Draculea, y más tarde Vlad el Empalador, un gobernante temido por algunos, admirado por otros, pero indudablemente envuelto en una crónica tan brutal que parecía destinada a convertirse en leyenda, y quizá, sin que él lo supiera, fue el primer paso para convertirse en inmortal, aunque no de la forma que él hubiera imaginado. El padre de Vlad formaba parte de la prestigiosa Orden del Dragón, una fraternidad creada para defender a la cristiandad del avance otomano. Por ello recibió el sobrenombre de Vlad Dracul, que puede significar tanto el dragón como el diablo. En rumano antiguo, el sufijo ea u ulea indicaba descendencia, así que Draculea significaba literalmente el hijo del dragón o el hijo del diablo. Ese fue el apodo original de Vlad III, Draculea, mucho antes de que la palabra comenzara a asociarse con vampiros y criaturas nocturnas. Vlad III nació en un territorio marcado por un conflicto constante. Valaquia, su hogar, era un principado pequeño atrapado entre dos gigantes en guerra, el reino de Hungría, que quería mantener su control político en la región, y el poderoso imperio otomano, cuya expansión hacia Europa avanzaba año tras año. En medio de esta tormenta se encontraba la familia Draculesti. Su padre, Vlad II Dracul, era el príncipe gobernante y miembro de la Orden del Dragón, una organización dedicada a defender la cristiandad del poder otomano. Sin embargo, la realidad que enfrentaba era mucho más compleja que cualquier juramento. Para evitar una invasión devastadora, Vlad II había tenido que aceptar pagar tributos y equilibrar alianzas frágiles que podían romperse en cualquier momento. A los 11 años, Vlad y su hermano menor Radu fueron enviados como rehenes al Imperio Otomano, un gesto común para asegurar la lealtad de su padre. Esta decisión no ocurrió en un vacío. Valaquia estaba atrapada entre dos fuerzas poderosas, el Reino de Hungría y el Imperio Otomano, y Vlad II Dracul, padre de ambos, debía maniobrar entre ellas para mantener su principado. Como gobernante y como miembro de la Orden del Dragón, estaba comprometido a frenar la expansión otomana, pero la presión militar turca era tan fuerte que se vio obligado a entregar a sus hijos para evitar una invasión inmediata. La familia Draculesti vivía en una cuerda floja política, donde cualquier error podía significar la ruina del país. Este episodio marcó profundamente a Vlad. Durante su cautiverio, fue educado en tácticas militares, política y lengua turca, pero también vivió bajo presión constante y en un ambiente donde la crueldad se empleaba como herramienta de poder. Aprendió la lógica implacable del imperio, al que algún día enfrentaría. Su hermano Radu, en cambio, formó lazos más cercanos con los otomanos, lo que más tarde dividiría aún más a la familia. Mientras tanto, en su tierra natal, las luchas internas y traiciones entre nobles valacos hicieron que su padre y su hermano mayor Mircea fueran asesinados. Vlad creció con la convicción de que su vida y su futuro serían inseparables del derramamiento de sangre y que la supervivencia, tanto personal como política, exigía una fuerza y una determinación que el mundo de su infancia, marcado por la guerra, le había obligado a aprender demasiado pronto. Tras una serie de conflictos políticos, Vlad III asumió el trono de Valaquia en 1456. Antes de lograrlo,
tuvo que desligarse del control otomano. Aunque su juventud transcurrió como rehén del sultán, una garantía política para mantener a su padre bajo obediencia, Vlad no permaneció prisionero para siempre. Fue liberado estratégicamente cuando a los otomanos les convenía usarlo como un gobernante títere. Sin embargo, tras perder temporalmente el trono, se refugió en Hungría, cambió de alianzas y luego regresó a Valaquia por su propia iniciativa. Desde ese momento, rompió toda dependencia del sultán y se convirtió en uno de sus adversarios más duros. Ya como príncipe, sus principios de gobierno eran claros: un orden total, un control absoluto y una justicia rígida que castigaba sin piedad. Su fama oscura proviene, sobre todo, de un método de ejecución que dominó como pocos: el empalamiento. Aunque este castigo existía mucho antes de él, la escala y la precisión con la que Vlad lo aplicó fueron lo que lo convirtieron en una figura temida. Según crónicas de la época, empaló a miles: criminales, traidores, nobles rebeldes, invasores turcos y todo aquel que desafiara su autoridad. No solo castigaba, construía terror psicológico. Muchos relatos mencionan que llegó a levantar auténticos bosques de empalados a la entrada de ciudades o junto a rutas principales, creando escenas tan horribles que los enemigos se detenían antes de avanzar. Una vez, cuando un destacamento otomano se acercó a Targoviste, encontraron una explanada llena de miles de cuerpos empalados. El impacto fue tal que las tropas retrocedieron horrorizadas. Para sus súbditos, estas exhibiciones eran un mensaje claro: el orden era absoluto. Para sus enemigos, eran una frontera de miedo imposible de ignorar. La campaña del Danubio 1461-1462 fue uno de los momentos más audaces del gobierno de Vlad. En este periodo, atacó una serie de fortificaciones otomanas al sur del Danubio. Su estrategia era inesperada y devastadora: atacar primero, golpear rápido y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Arrasó puestos militares, quemó depósitos y destruyó rutas para debilitar la logística del imperio. La guerra de 1462 contra el sultán Mehmed II. Cuando Mehmed II, el mismo que conquistó Constantinopla, marchó con un ejército gigantesco para castigar la rebelión valaca, Vlad empleó tácticas de guerrilla, emboscadas nocturnas y la famosa noche del ataque, donde intentó asesinar al sultán en su propio campamento. Aunque no logró matarlo, sembró suficiente caos como para generar temor incluso entre los altos oficiales otomanos. Estrategia de tierra quemada. Mientras retrocedía, Vlad quemó aldeas, envenenó pozos y destruyó cultivos para que el ejército invasor no encontrara alimento. Esta estrategia, brutal pero efectiva, frenó el avance otomano y protegió temporalmente Valaquia. Aunque Vlad fue un gobernante feroz, su vida no fue una línea ascendente de victorias. Vivió traiciones, exilios y encarcelamientos, prisión en Hungría, 1462-1475. Tras solicitar ayuda al rey húngaro, Matías Corvino, Vlad fue acusado, posiblemente mediante documentos falsificados por sus enemigos sajones, de colaborar con los otomanos. Corvino lo apresó durante más de una década. Durante ese encierro, perdió el trono valaco. Su hermano Radu, aliado de los otomanos, tomó el poder y la propaganda que lo presentaba como demonio humano se extendió por Europa. Ese fue uno de los momentos en que su figura comenzó a transformarse en mito. A finales de 1475, tras años de prisión, Vlad fue liberado para ayudar en la lucha contra los otomanos. Recibió apoyo militar, recuperó el título de príncipe de Valaquia, pero su nuevo reinado duró poco. En 1476 murió en batalla, traicionado o rodeado, y posteriormente decapitado. Su cabeza fue enviada al sultán como trofeo. Vlad murió en 1476,
de forma tan violenta como había vivido. Su final, lleno de sangre, conspiraciones y guerra, marcó el fin del gobernante real, pero el inicio de algo aún más poderoso, el mito. Durante siglos, los relatos sobre él circularon por Europa, distorsionándose con cada versión. Vlad pasó de ser un príncipe brutal a una figura demoníaca y casi sobrenatural. La propaganda sajona, que lo presentó como un monstruo sediento de sangre, fue la base de las leyendas que más tarde inspirarían al conde Drácula literario. Su vida, mezcla de violencia, astucia política y guerras interminables, se convirtió en un terreno fértil para la fantasía. Las exageraciones, los rumores y las historias inventadas con fines políticos alimentaron una imagen que lo elevó más allá de la historia humana. Fue así como Vlad Tepes dejó de ser solo un príncipe valaco para transformarse en un símbolo universal del horror. El punto crucial en la transformación definitiva de Vlad Tepes en Drácula llegó en el siglo XIX con Bram Stoker, autor de la novela Drácula, 1897. Stoker investigó muchas tradiciones de Europa del Este y descubrió el nombre Drácula en un libro que mencionaba a Vlad Terzo. Fascinado por la palabra, pero sin conocer en profundidad la historia del personaje, decidió usarla para su vampiro. Es importante aclarar que el Drácula literario no está basado directamente en Vlad el Empalador. Comparten el nombre y un aire de misterio, pero el conde Drácula de Stoker es una criatura sofisticada, inmortal, carismática y profundamente diferente al gobernante valaco. Aun así, al tomar su nombre, Stoker completó la metamorfosis. El hombre histórico se convirtió en el vampiro más famoso del mundo. Cuando hoy escuchamos la palabra Drácula, en realidad están mezclándose dos mundos. El mundo real, donde existió un gobernante cruel que luchó por su tierra a través del terror, y el mundo simbólico, donde un vampiro aristocrático representa el miedo a la inmortalidad, el deseo prohibido y la oscuridad humana. Drácula se ha convertido en un icono que trasciende generaciones y fronteras. Aparece en el cine, las series, el anime, los videojuegos, la música, el teatro y prácticamente cualquier rincón de la cultura moderna. Su imagen es reinterpretada una y otra vez, desde el vampiro clásico y elegante hasta versiones humorísticas, góticas, juveniles o futuristas. Pocos personajes han logrado esa permanencia universal. Drácula es, en definitiva, un símbolo eterno, mitad historia, mitad mito, pero completamente inmortal en la imaginación colectiva. Si te ha gustado este contenido y quieres más historias, análisis y leyendas, te invito a suscribirte para no perderte ningún capítulo de este viaje por el horror y el misterio.